regresión, este método de regresión lineal, pues no es otra cosa más que un método a través del cual se evalúa o se pronostica con base en dos variables. Las variables, pues, puede ser cualquier cosa que quiera yo como empresa pronosticar. Por ejemplo, que puedo pronosticar, ya lo decía yo hace un rato, las ventas, la producción, el defecto, la mano de obra, etcétera. Pero al hablar de variables, estoy refiriendo a dos aspectos que con base en los pronósticos puedan tener cierta relación o correlación. Esa relación o correlación bien puede ser o tener la característica de ser positiva, de ser negativa o incluso de ser nula. Eso lo vamos a ver al ir resolviendo un ejercicio que viene anexo, ¿no? Entonces, ese es el método de regresión lineal a través del cual se pronostica considerando dos variables y los datos bajo los cuales va a hacerse el pronóstico tienen la característica de que son alfanuméricos, son numéricos, perdón, y son históricos. Ahora bien, para hacer un pronóstico empleando este método, hay que basarnos en esta ecuación cuadrática de y igual a más b por x. Y va a ser la variable que queremos pronosticar. Algo fundamental de estos modelos de pronósticos, si mal no lo recuerdan, lo que yo he explicado previamente también, es el horizonte de tiempo en el cual se expresa. Si yo voy a hacer un pronóstico de ventas diario, los datos históricos de las ventas deben de ser diarios. Si voy a hacer un pronóstico de ventas anual, los datos históricos deben de ser anuales, deben de tener el mismo horizonte de tiempo. Entonces, es la variable a pronosticar, ¿no? Y. A es la intersección con el eje Y, lo vamos a ver una vez que hagamos la gráfica de esos valores obtenidos y generados. B es la pendiente de la línea de tendencia y X es la variable independiente. Entonces, tenemos dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Ahora bien, para calcular y determinar la variable dependiente, ya dijimos que necesito de dos valores A, de B, bueno, tres, ¿no? Con X. Para calcular A, vamos a aplicar esta ecuación. A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Y por otro lado tenemos a B, que es igual a la sumatoria de XY menos N. N es el número de datos que se tienen recabados por la media de X, por la media de Y, sobre la sumatoria de X cuadrada, de esta variable independiente elevado al cuadrado, menos N, que es el número de datos, por la media de X elevada al cuadrado. Una vez que tengamos estos dos valores, ya podemos sustituirlos en nuestra ecuación principal y calcular u obtener el pronóstico. Independiente a ello, tenemos otra variable más, que es la letra R, y que significa coeficiente de correlación o de determinación. Ese coeficiente me va a decir qué tanta relación hay entre ambas variables, entre la variable X y la variable, bueno, Y, entre la variable X. Eh, esa correlación me va a ayudar a mí como empresa a visualizar si es que, vuelvo a repetir, esas dos variables tienen cierta afinidad. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, yo estoy pronosticando las ventas, pero quiero visualizar si esas ventas están en función, por ejemplo, por decir algo, al número de personas que tengo en el departamento de ventas, ¿no? Porque a lo mejor puedo tener dos personas, tres personas o todo un departamento de 50 personas y quiero ver si hay una relación con el otro. Si el número de personas que tengo tiene relación con el número de ventas que se registra. O, por ejemplo, las ventas contra el presupuesto que tiene el departamento de ventas. O bien
las piezas producidas contra el número de trabajadores o operarios que se tienen en el proceso de fabricación. Entonces, siempre vamos a tener dos variables y vamos a ver qué relación hay entre esas dos variables y obviamente obtener el pronóstico, en este caso, que es la letra Y. Eh, para hacerlo, para entender esto más a detalle, pues vamos a hacer un simple ejercicio que viene aquí a continuación. Dice así: una empresa comercializadora de prendas de vestir desea realizar un pronóstico que le permita conocer el comportamiento de los ingresos de las familias de una determinada población, para con base en ello pronosticar sus ventas y tomar decisiones. Entonces, se nos presenta aquí una tabla con datos, son 7 datos correspondientes a 7 periodos. En la segunda columna dice ingreso mensual por familia en miles de pesos. Entonces, para el periodo 1 se tienen registrados un ingreso de 30,000, periodo 2 45,000, periodo 3 48 y así sucesivamente. En la tercera columna se registran las ventas mensuales de esta empresa comercializadora, igual expresados en miles de pesos. Para el periodo 1, 452,000, periodo 2, 365,000, etcétera, ¿no? Entonces, con este grupo de datos vamos a hacer el pronóstico y encontrar la relación entre estas dos variables. Por un lado, los ingresos de las familias y por otro lado, las ventas. Aquí lo interesante y curioso, pues es que se quiere saber si el dinero o el presupuesto o el ingreso que tienen las familias tiene que ver con las ventas que registra esta comercializadora. Si hay o no hay relación o qué pasa con estos datos. Entonces, el primer paso para aplicar este método de regresión es asignarle a este grupo de datos las variables que le corresponden. Y le vamos a llamar X al ingreso mensual y Y a las ventas mensuales. Una vez que ya asignamos esas literales, vamos a crear o construir una tabla para, mediante ella, obtener los valores tanto para A como para B. Entonces, ya tengo acá en las primeras dos columnas los mismos datos que estaban en la tabla anterior, los ingresos de las familias y las ventas obtenidas. Una vez que ya tengo estos datos, vamos a sacar o a elevar, mejor dicho, a x al cuadrado. Entonces, 30 al cuadrado me da 900, 45 al cuadrado me da 2025 y así sucesivamente para cada dato que se tiene. Seguidamente vamos a multiplicar a x por y. 30 por 452 da 13,560. 45 por 365 da 16,425 e igual, de esa misma forma para todos los datos. Una vez que ya hicimos estas operaciones, vamos a obtener la sumatoria total. Sumamos para X 30, 45, 48, 39, 55, 38, 40 y nos da 295. Lo mismo para Y, nos da 4,307. Sacamos la sumatoria de X cuadrada y la sumatoria de X por Y, que aquí están sus resultados en la parte inferior de la tabla. Seguidamente vamos a obtener la media tanto para X como para Y. Para calcular la media, recordemos que se suma el total de valores y se divide entre el número de datos que se tiene. Entonces, la sumatoria son 295 entre 7 datos que se tienen. Lo tenemos acá. 295 entre 7 me da 42,14. Bueno, voy a borrar esto. Esto lo resolví hace rato con el otro grupo, para que ustedes lo vayan viendo. Luego, la sumatoria de Y
o la media de y va a ser igual, vamos a sacar la sumatoria de los datos, 4307 entre n, que es el número de datos, me da 7. 4307 entre 7 es 615.28. Ya tengo la media tanto para X como para Y. Y ahora sí, con estos dos valores sustituyo en las ecuaciones de A y de B. Si vemos aquí la ecuación de A, dice que A es igual a la sumatoria, perdón, es igual a la media de Y menos B por la media de X. Pero como aquí me muestra a B, necesito previamente calcular B. Entonces vamos a calcular B. Y B es igual a la sumatoria de XY. Entonces la sumatoria de XY, ya tenemos de hecho acá todos los datos en la tabla, nos vamos a ir sustituyendo. Son 188.234 menos N, vuelvo a insistir, N es el número de datos, entonces es 7 por la media de X. La media de X es 42.14 por la media de Y, 615.28 sobre la sumatoria de X cuadrada, 12.819 menos N, 7, que multiplica a la media de X elevada al cuadrado, o sea, 42.14 elevado al cuadrado. Entonces, con ayuda de una calculadora, díganme cuánto es eso, por favor. Esto es igual a 17.34. Sí, vamos rectificando, por favor. Y entonces ya conocemos el valor de A y haremos la misma mecánica, sustituir los valores para B. A entonces es igual a la media de Y, que es 615.28, menos B. Como ya conocemos B, es 17.34 por la media de X, 42.14. Entonces, esto que va a ser igual, 42.14 por 17.34. Eso se lo restamos a 615. ¿Cuánto les da de resultado? Armando, ¿cuánto te da? 72.455.48. No, posiblemente haya un error. Lo correcto es 115. Bueno, si utilizaron todos los decimales es .42, si no, la misma cantidad que mencionó su compañero. ¿Vale? Entonces, ahora ya conocemos a A y a B. Lo que vamos a hacer es sustituir los valores de B y de A en la ecuación principal, que es la que tenemos aquí. Y va a ser igual a A más B por X. Y entonces, A ya dijimos que vale menos 115.42 más B. B es 17.34. 34 por X. Entonces, X, ¿qué variable dijimos que es?
variable dependiente o variable independiente. Si hablamos de la variable independiente y la que queremos pronosticar es la variable y, ¿qué valor va a tomar x? Esta variable está relacionada con los periodos que se están analizando. Entonces tenemos 7 periodos traducidos a 7 meses del año. El pronóstico que se quiere obtener es el periodo siguiente, o sea, el periodo número 8. Entonces, en la ecuación vamos a sustituir a x por 8. Y ya. Entonces multiplicamos 17.34 por 8 y a menos 115.42 le sumamos el resultado anterior. ¿Cuánto nos da? Diana y Beth, ¿cuánto te da a ti? Profe, si estoy bien, a mí me salió 23.3. 23.3 dice su compañera. Perdón. Entonces en nuestra calculadora 115.42, bueno, menos 115.42 más, abrimos un paréntesis, 17.34 por 8, efectivamente da 23.33, pero recordemos que todos estos datos están en miles. Entonces, el pronóstico para el periodo 8 respecto a los ingresos mensuales es de 23.300 pesos. ¿Sí? Hemos pronosticado solamente el ingreso mensual para el siguiente periodo. Necesitamos hacer lo mismo, pero ahora para las ventas. ¿Cuáles serán las ventas para el periodo 8? ¿Sí? Pues tenemos que hacer la misma mecánica que hicimos acá, calcular la media, tanto para X como para Y, sustituir los valores en B, en A y por último nuestra ecuación final. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Entonces, pues ya tengo acá los valores y con esos datos voy a hacer el pronóstico. Ahora, este va a ser X y esta va a ser Y. Entonces, primer paso, asignar las variables. Segundo, multiplicar o elevar a x al cuadrado. X al cuadrado. Entonces, esta va a ser x1 al cuadrado, pues es 1. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente, ¿no? Arrastramos la fórmula. Y luego multiplicamos a x por y. Entonces, esto va a ser igual a 1 por 452, 2 por 365, 3 por 758, etc. Ya tenemos esos valores. Ahora vamos a sacar la sumatoria. Bueno, voy a insertar aquí una columna. Y aquí voy a poner suma y promedio. Entonces la suma de cada uno, tanto para X como para Y. Aquí me pasé. Suma es 28, para Y 4307, para X al cuadrado y XY, ahí está el resultado. Y vamos a sacar el promedio. Entonces, esto es igual al promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos el grupo de datos, cerramos paréntesis y listo. Entonces el promedio de X es 4 y de Y 615.28. Entonces esto lo vamos a dejar a 2 dígitos nada más. Y ahora sí, con estos valores
voy a sustituirlos en la ecuación de A y en la ecuación de B. Entonces, para que no se quede trunca acá el ejercicio, ya nomás queda un minuto. Eso es lo que estoy visualizando en la tabla. Pero pues yo no quiero dejarlo nada más así, quiero tener un dato fidedigno de que realmente es así o si realmente hay una correlación. Entonces, vamos a ver cómo se calcula ese coeficiente de correlación. Y entonces, eh, regresando aquí a las diapositivas, tenemos lo siguiente. Dice que la regresión lineal, pues ya sabemos que está centrada en la relación existente entre dos variables. Pero la correlación me va a ayudar a orientar si hay una asociación entre esas dos variables. ¿Qué tanta relación hay? ¿Sí? Entonces vamos a verlo. En este caso, aquí tenemos otros datos en el que se muestra el primer semestre del año, el número de llamadas telefónicas y el número de ventas realizadas. No es dinero, simplemente son ventas. Entonces, igual, una es la variable dependiente y otra es la variable independiente. Ahora, cuando hablamos de correlación, hay que considerar lo siguiente, que puede haber una correlación con una pendiente negativa, como la vemos acá, donde R tiene un valor de -1, o bien puede haber una correlación ascendente positiva, donde R va a tomar el valor de +1, ¿sí? O tal vez puede haber una situación, una tercera situación, que no haya ninguna relación entre los puntos porque los puntos están muy dispersos dentro del gráfico. Y entonces R va a tomar un valor de 0. A este gráfico de correlación también se le conoce como gráfico de relación R de Pearson por su creador. Y vuelvo a hacer énfasis para hablar de una correlación es porque los valores que va a tomar R van a oscilar entre -1 y 1, como lo muestra en este esquema. Entonces, acá se ve más puntual, un poquito más grande. Si si R vale -1, quiere decir que hay una relación negativa perfecta. Y entonces la gráfica va a tener esta forma. Si valiera -0.80, que sería más o menos por acá, habría una correlación negativa fuerte. O si fuese de -0.20, -0.20, estaría en este extremo, y habría una correlación negativa débil. Pero si R vale 0, pues entonces quiere decir que no hay correlación entre ambas variables. O bien, si queda dentro del rango de 0 a 1, dependiendo aquí dónde quede expresada, voy a determinar que hay una relación positiva débil, positiva moderada, positiva fuerte o una correlación positiva perfecta. Eso lo vamos a hacer ahorita con el cálculo del ejercicio que estamos viendo y ver cuánto vale realmente R. Para calcularlo, pues entonces voy a considerar esos datos obtenidos, voy a obtener la media de cada dato, entonces tanto para X como para Y, aquí dice X, pero en realidad es Y, la media de Y del total de datos, lo sumamos y lo dividimos entre el número de datos. Son 10 datos, hacemos la suma y nos da que la media para X es 22 y la media para Y es 45. Estos datos graficados los tenemos acá representados por cada punto azul. Mm, eh, ese punto azul pues ya me está diciendo la relación, ¿no? Por ejemplo, para el número de llamadas
el número de llamadas telefónicas de 20 llamadas fue el 20 y el número de ventas obtenidas fue 30. Para 40 fue 60 y así sucesivamente. Entonces, voy a determinar una nueva coordenada con base en los promedios. El promedio de X es 22 y el promedio de Y es 45. Entonces, ubico esas nuevas coordenadas dentro del plano. Y está localizado aquí por el punto verde. ¿Sí? ¿De qué me va a ayudar esto? ¿Para qué me va a servir identificar esta nueva coordenada o dividir el plano en 4 coordenadas? Coordenada 1, 2, 3 y 4, ¿no? Para hacer el análisis siguiente, entonces vamos a tomar, por ejemplo, puede ser cualquier dato, yo tomé aquí el último. Tenemos que se realizaron 30 llamadas y se obtuvieron 70 ventas. Ahora voy a hacer la siguiente relación de esas ventas y esas llamadas contra la media. Y entonces 30 menos 22 es 8. Y lo mismo con las ventas. 70 menos 45 es 25. ¿Qué representa ese 8 y ese 25? Que con 8 llamadas más que se hicieron, se obtuvieron 25 ventas más. Habrá casos de toda la lista que está acá que el valor obtenido sea menor a la media. Y de hecho el primer renglón, con el primer renglón lo notamos. Se hicieron 20 llamadas, 20 menos 22 pues es menos 2. No se hicieron 2 llamadas ahí y 30 menos 45 pues menos 15. Incluso hasta puedo ver que 2 llamadas que no se hicieron se vieron traducidas en 15 ventas no registradas. Y lo mismo lo puedo hacer por cada punto. Ahora acá, aún así todavía no sé si hay correlación o no. Para saberlo, voy a tener que, obviamente, aplicar la fórmula y apoyarme con esta otra tabla que me está indicando para sustituir los valores de R. Entonces, nuevamente tengo a X y a Y. Lo que voy a sacar es sacar la dispersión, o sea, la diferencia entre los datos. 20 menos 22 es menos 2. Esto es con base a la media. Aquí abajito está la media o promedio. 20 menos 22 menos 2. 40 menos 22, 18. Y así sucesivamente para cada dato. Y lo vemos expresado en esta columna. Y luego para Y, igual respecto a su media, 30 menos 45 menos 15. 60 menos 45, 15 y así sucesivamente para cada valor. Una vez que ya tengo la dispersión de estos datos, la desviación de estos datos, vamos a multiplicarlos. Menos 2 por menos 15, 30. 18 por 15, 270, menos 2 por 5, 10 y así sucesivamente. Sacamos el total de las desviaciones haciendo la suma de todos estos valores y nos da 900. Este 900 es el que vamos a sustituir aquí en esta ecuación. La sumatoria de las desviaciones multiplicando a X por Y es 900 sobre N-1. N-1, N es el total de datos. Aquí hay 10 datos, menos 1 pues es 9, por la desviación de X y la desviación de Y. Esto, bueno, tendría que darles una clase de estadística para calcularlo. Lo vamos a obtener rápidamente desde Excel. La desviación para X de este conjunto de datos es 9.189 y la desviación para Y, igual de este conjunto de datos, caray, se movió, es de 14.337. Multiplicamos 9 por estos valores, ¿sí? Y dividimos 900 entre el producto de esto, nos da 0.78. Ese 0.78 lo ubicamos dentro del esquema, es positivo, quedaría más o menos por acá. Y entonces, ahora sí ya sabemos que hay una correlación positiva fuerte entre quienes, pues entre el número de llamadas telefónicas contra las ventas. Si R me diera un valor igual a 0, ya sabemos qué pasa, o si el resultado fuera
no sé, de 1.5, así sea 1.01, ya quedó fuera de este rango, o menos, no sé, 1.04, 5, 7, 2, -2, etcétera, ya quedó fuera de este parámetro y entonces ya no habría ninguna correlación, ¿sale? Entre ese grupo de datos. Entonces, en el ejercicio vamos a hacer exactamente esto que está acá. Entonces nos trasladamos al Excel. Excel. Y vamos a calcular R. Antes de continuar, ¿alguna pregunta o duda? Calculemos el valor de R. Voy a copiar estas celdas. Ajá. Vamos a poner aquí X menos X media. Bueno, le falta ahí la rayita. Y este va a ser el producto, ¿no? De X menos X media por Y menos Y media, ¿no? Y entonces X es 1 menos la media. Menos 3. Vamos a grabar la celda para que no se mueva. Y arrastramos la fórmula. Hacemos lo mismo para Y. Y menos la media. Grabamos celda. Arrastramos la fórmula. Y por último multiplicamos a estas desviaciones. La de X por la de Y. Nuevamente arrastramos la fórmula. Y acá vamos a dejar nada más 2 dígitos. De esta manera. Y me falta la sumatoria. La sumatoria es 396, que es lo que vamos a sustituir aquí. Entonces, R va a ser igual valor sobre n-1. n-1 son 7 datos, menos 1 es 6. Voy a poner, quede así, 6. Sobre, que diga por la desviación estándar. La desviación estándar, vamos a poner acá la desviación de insertar sigma, que es la desviación de X, y luego la desviación de Y. La vamos a calcular. Y como Excel es muy poderoso, le ponemos desviación estándar. Bueno, sí, va directo. La desviación, se abre paréntesis, seleccionamos los valores en X, cerramos paréntesis y le damos Enter. Y lo mismo para Y. La desviación, seleccionamos el grupo de datos, cerramos paréntesis y listo. Esos son los valores que vamos a tomar acá. Entonces, esto es igual a 6, que multiplica a la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Y es este dato. Entonces, R a qué va a ser igual. 396 entre 3068
Bueno, si lo dejamos, lo acotamos a dos decimales, me da punto 13. Vamos a déjeme rectificar acá. Me quedé con una duda al momento de este dato. Entonces tenemos una correlación de punto 13. Si retomamos el esquema, dice el esquema respecto al valor de R. Punto 13 quedaría como por aquí. Y entonces, ¿hay o no hay correlación? ¿Ustedes qué dirían? Que si hay ¿Qué correlación. correlación pero débil? Y que es débil, entonces sí hay correlación y pues, obviamente es débil. Y esto lo podemos ver porque en nuestra tablita, si disminuye el ingreso, disminuyen las ventas. Si aumentan los ingresos, aumentan las ventas. Aquí otra vez vuelven a disminuir, disminuye el ingreso, disminuyen las ventas, incrementan las ventas, incrementan los ingresos, incrementan las ventas y así sucesivamente. Entonces, sí hay correlación. Y aquí tenemos dos conclusiones. Una es la correlación y la otra son los pronósticos, el pronóstico obtenido. Yo puedo hacer esta misma mecánica con los periodos siguientes. A lo mejor quiero conocer las ventas del mes de septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Y como ya las celdas están aquí enlazadas, pues ya tengo el valor siguiente para cada pronóstico. Me faltaría o traería las de PowerPoint para los ingresos y hacerle la misma mecánica, ¿no? Pero aquí dentro de Excel para ver el comportamiento y obtener los pronósticos siguientes. Entonces, de entrada ya sé, las ventas van a aumentar y que si hay correlación, es débil. Al haber una correlación débil, pues es que el incremento o el decremento no va a ser tan significativo periodo con periodo. La cuestión sería que fuera una relación, una correlación alta para que así aumenta uno, aumente el otro gradualmente y de forma más significativa, no tanto como se nota en este caso. ¿Dudas, preguntas o comentarios que tengan al respecto? Dentro de la estrategia, lo primero que tenemos que considerar y entender y conocer es la demanda. Si bien los pronósticos son esenciales, el plan estratégico es esencial, la demanda también lo es. No puedo planear una producción si no conozco la demanda. Y una definición básica muy clara es esta. La demanda es la necesidad de un producto o componente proveniente desde cualquier punto. ¿Cuál es ese punto proveniente? Pues que puede ser ya sea por una orden del cliente o algún requerimiento de interplanta, ¿sí? A estos dos requerimientos también se les conoce como demanda externa o bien demanda interna, porque esta sucede dentro de la empresa y esta sucede fuera de la empresa. Y estas dos demandas influyen mucho en la demanda de producción y obviamente en la planeación de la producción. Empezando por la orden externa o la demanda externa, para determinarla hay que considerar varios factores. Uno de ellos son los factores o efectos naturales. Hay productos que tienen un comportamiento respecto a las condiciones climáticas, como por ejemplo el vestido y el calzado.
si nosotros estamos en una temporada fría o lluviosa, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues compramos prendas que nos abriguen más. Si es una temporada de lluvia, pues solemos comprarnos zapatos como por ejemplo botas plásticas, de esas que están de moda, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, o chamarras, o impermeables, o sombrillas, o todo aquello que nos proteja contra esas condiciones climáticas, ¿sale? O bien a lo mejor puede haber situaciones, ya sabemos que eh, las condiciones climáticas no las podemos controlar de un momento a otro. Podemos hacer e implementar acciones para minimizar todos estos cambios climáticos que estamos viviendo. Pero de un día para otro, muy difícilmente es posible controlar un fenómeno. Por ejemplo, cuando ha habido sismos, pues la mayoría de la población tiene que reconstruir sus casas y entonces incrementa la demanda, por ejemplo, de los materiales de construcción, el cemento, la grava, la arena, varilla y todo lo demás, ¿no? O puede haber otra condición climática u otro efecto natural que detone el incremento de la producción. O bien algún fenómeno atípico como el que estamos viendo ahorita de la pandemia. Ahorita en esta temporada, pues las empresas que tuvieron un incremento, vamos a ver, por lo regular, la demanda de producción siempre se ve graficada para tener una mejor panorama y una mejor comprensión de su comportamiento. Entonces, hay productos, por ejemplo, ahorita en pandemia, que tuvieron un incremento sustancial. De tener un incremento quizás mm, gradual, pequeño, tuvieron una curva de crecimiento exponencial de esta forma. Y esto se debió a la situación o al fenómeno que se estaba presentando. Entonces, por ejemplo, ¿qué empresas aquí tuvieron este crecimiento? Empresas, por ejemplo, del área farmacéutica. No quiero saber cuánto está registrando ahorita Pfizer, por ejemplo, por la venta de las vacunas o cualquier otra marca de vacuna. Eh, Empresas de productos de higiene, los que fabrican las mascarillas y todos estos equipos necesarios, si bien son empresas que fabrican y atienden un mercado, ese mercado no tiene esta demanda tan exponencial. Su demanda sí tendrá un crecimiento, pero no tan exponencial como el que se está registrando ahorita. Pasada la pandemia, les puedo apostar que esta curva ya no va a estar así tan elevada. A lo mejor va a tener un declive y va a estarse comportando así. Y quizás habrá situaciones en que hasta sea negativa. Entonces, eso tiene mucho que ver por las situaciones que pasan y que vivimos a diario. Otra situación que hace que la demanda tenga un comportamiento diferente puede ser, por ejemplo, la estacionalidad. Ay, esa raya salió fea. La estacionalidad se refiere a, por ejemplo, a las épocas del año. Igual, las ventas se comportan con base a lo que se vive en cada época del año. Entonces vamos a pensar que aquí estamos viendo las ventas del mes de enero y son elevadas porque pues ¿no? Es el Día de Reyes en la que todo mundo compra ropa, calzado, juguetes para los niños. Después vienen otros meses como marzo, abril, y viene mayo y otra vez se disparan las ventas. Pues es el día festejamos el día de mayo, el Día de las Madres, y pues todo el mundo le quiere regalar a su mamá algo, electrodomésticos, ropa, calzado, perfumes, incluso hasta viajes, y entonces las ventas se disparan y la demanda de productos también se dispara. Y ya vuelve otra vez junio, julio, no festejamos nada y tal vez llega aquí diciembre, donde todo mundo festeja, compra, gasta dinero, viaja, etcétera, y entonces la demanda de los productos y servicios incrementa. Sin embargo, es estacional porque esto se repite año con año. Y entonces las empresas ya se prevén
y dicen, a ver, nuestros meses críticos son mayo, son diciembre, a lo mejor vamos a pensar septiembre o julio por las vacaciones, etcétera. Y entonces, pues ya se sabe que se va a tener una demanda determinada del producto o el servicio que se esté comercializando. Ligada a la estacionalidad está la tendencia. Hay productos en el mercado, pues que O te bajaras. hay otro elemento que considerar y que la empresa debe de tener bien definido, y ese es el sector productivo dentro del cual está inmerso. Hay varios sectores. Uno es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Dentro del sector primario vamos a encontrar a todas las empresas que extraen productos o minerales o materia prima del subsuelo, como los agricultores o como empresas como Pemex o las minerías que extraen materiales y minerales del subsuelo para después ser transformado por empresas del sector secundario. Las empresas del sector secundario son todas aquellas que transforman materia prima en producto terminado, ¿sí? Como por ejemplo las automotrices, las maquiladoras, la industria de la panificación como Bimbo, etcétera. Ellos transforman la materia prima. Y en el sector terciario solamente van a estar aquellas empresas que comercializan productos, ¿sí? Entonces, todas las comercializadoras son las que van a entrar en el sector terciario. Luego a veces se confunden y dicen que las empresas de la transformación también comercializan. Y puede que sí, sí comercializan, pero ese es el producto o la consecuencia, mejor dicho, comercializan su producto porque es la consecuencia de la transformación. Regresando al caso de Bimbo, Bimbo transforma granos y semillas, el trigo, el maíz, lo transforma en un producto de panificación y obviamente lo comercializa, pero la comercialización es lo, vaya, es lo que decía yo hace un instante, el efecto de la transformación. Pero hay empresas que exclusivamente se dedican a comercializar, como quién, pues como todas las tiendas de autoservicio, como Herrera, como Soriana, como Suburbia, Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Electra, todas esas empresas que no fabrican nada, solamente comercializan lo que alguien previamente ya produjo o transformó, que son las empresas de la transformación. Entonces, para llevar correctamente la planeación, debo identificar a qué tipo de sector pertenezco como empresa. ¿Sí queda claro, chicos y chicas? Escríbanme sí o no en el chat. Ok. Eh, una vez que ya conozco a qué sector de la producción o a qué sector empresarial pues, pertenece la empresa, hay que considerar también y entender todo el sistema de producción. El sistema de producción, desde que hablamos desde la palabra sistema, sistema es porque hay una entrada de materia prima, de información y demás, hay una transformación a través de la cual mano de obra, maquinaria y demás transforman esa materia prima y obviamente hay una salida. Esa salida, pues bien puede ser de un producto terminado o puede ser un servicio que yo le estoy otorgando a alguien. Entonces, si hablo de un sistema de producción es porque tiene esta característica, una entrada a un proceso y tiene una salida.
Más aparte, mi proceso, pues va a ser toda esa secuencia de operaciones involucradas y necesarias para transformar la materia prima. Ese es el proceso. Por otro lado, tengo la capacidad, es todo lo que se tiene respecto a la infraestructura, maquinaria, instalaciones, mano de obra, etcétera, ¿sí? La capacidad de producción que tengo con esas máquinas, con esa mano de obra y el espacio físico que tengo para producirlo. Esa es la capacidad. El inventario, pues van a ser aquellas unidades que bien pueden estar expresadas en materia prima o en producto terminado. Todo esto es necesario para producir. Necesito conocer la capacidad, necesito conocer los niveles de inventario, necesito conocer el número de trabajadores disponibles para cumplir con la demanda de producción y también tengo que conocer el grado, vamos a llamarle así, de calidad con la que voy a producir o la que estoy produciendo el producto o el servicio que estoy otorgando. Todos estos elementos son necesarios y se deben de ser considerados al momento de que se va a planear la producción. Todo esto tiene mucho que ver. No están de forma aislada. Todos son parte del sistema de producción. Todos, estos son todo un conjunto de elementos que interactúan, que cada uno aporta información suficiente para llevar a cabo todo el proceso de producción. ¿Sale? Seguidamente, después de conocer cómo está integrado mi sistema de producción, tengo que entender de forma gráfica, si lo quiero ver así, cómo cómo intervienen cada uno de esos elementos en mi sistema de producción. De entrada yo sé que está basado en un pronóstico y ese pronóstico yo lo genero a través de las ventas que tengo con los clientes, ¿sí? Con ese pronóstico voy a poder determinar las unidades de producción, pero tengo que considerar el inventario. Aquí estoy hablando del inventario de materia prima. ¿Cuántas unidades de producción voy a producir con base a lo que tengo en el inventario? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo que producir 20,000 piezas, pero en inventario tengo 5,000, no voy a producir las 20, voy a producir solo las que me hacen falta. ¿Cuántas me hacen falta? Me hacen falta 15 porque ya hay 5 en inventario. Y a veces muchas empresas cometen el error. Tienen una demanda de 20, tienen 5 en inventario y producen las 20. Y entonces estas se van rezagando dentro del almacén, van ocupando un espacio que después esas 5,000 piezas pueden convertirse en una merma, en un desperdicio y en una pérdida de dinero. Entonces, determino las unidades a producir con base al inventario. Ahora, si es el inventario de materia prima, pues tengo que considerar los insumos que son necesarios para producir X o Y producto. Entonces, ¿qué necesito? Si voy a producir 20,000 piezas, ¿cuántas unidades o qué cantidad de materia prima vamos a pensar? Se van a fabricar 20,000 cajas de cereal de Choco Crispies. El Choco Crispies es el arroz, ¿no? Ese arroz inflado bañado en chocolate. Entonces, ¿cuántas toneladas de arroz vamos a utilizar para fabricar 20,000 cajas de Choco Crispies? Ahora, ¿quién me va a suministrar de esa materia prima? Entonces, aquí entra el proveedor en combinación con el departamento de compras, que es el que va a hacer la labor de contactar a los proveedores y comprar la materia prima. Y todo esto que acabo de explicar no es otra cosa más que la planeación y el control de la producción. La vamos a ver más adelante
de forma numérica cómo se relaciona una cosa con la otra. Hay unas tablas, creo que viene aquí 2 diapositivas más adelante. Voy a cerrar esto. Este es mi plan de producción y todavía está corto. Hay unos planes mega extensos, obviamente hay unos softwares que te ayudan a determinarlo, pero esto que yo acabo de decir aquí de forma gráfica y textual es esto que está acá de forma numérica. Entonces, es mi plan de producción. Aquí estoy hablando de inventarios, estoy hablando del pronóstico, estoy hablando de la capacidad instalada, la máxima y la real, los periodos en que los tengo que producir, o se produjeron, o se van a producir, etcétera. Falta determinar aquí el inventario final de los productos, ¿no? Entonces, eso es esto que está acá en este esquema. Entonces, ese es el sistema de producción. Y ya por último, antes de empezar con la planeación como tal, pues hacemos un énfasis en el tipo de proceso de producción que se tiene. Recordarán en la unidad 1 que vimos los tipos de procesos de producción: producción en línea, producción continua, producción por lote o producción por proyecto. Entonces, si voy a planear la producción, tengo que identificar qué sistema de producción es el que tenemos, porque cada uno tiene un comportamiento muy diferente, ¿sí? No es lo mismo producir por proyecto cuando el producto por sus dimensiones es muy grande, a producir en línea, donde aquí puedo producir, no sé, 10 millones de piezas en una hora, mientras que aquí por proyecto solamente puedo hacer una en un año. Son cosas muy diferentes y lo mismo pasa por lote y en la producción continua, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Póngame sí o no en el chat de Zoom, por favor. Bien, entonces, si bien todavía no vamos a ver cómo se hace todo este plan de producción, porque necesito enseñarles otras cosas más, al menos para que se den una idea, un plan de producción involucra periodos largos, se proyecta a periodos largos. Normalmente es a un año, máximo 2. ¿Por qué? Porque como lo vimos en las diapositivas pasadas, principalmente acá, hay factores externos que van a hacer que haya fluctuaciones en la demanda. Una fluctuación es que o haya mucha demanda. Ahora, esta gráfica no es de venta, sino es de demanda, o sea, se incrementa la demanda y va a haber periodos en que esa demanda disminuye. Por ejemplo, estaba yo leyendo que Amazon tuvo un incremento en la demanda de los productos que vendió de más del 300%. Esta pandemia a ellos como empresa sí le benefició porque pues, al no poder salir de tu casa a comprar, pues ¿qué hizo la gente o qué sigue haciendo la gente? Comprando en línea. Y todo aquel que comercializa productos en línea, pues vio un incremento sustancial en sus ventas. Pero es un factor externo, no se esperaban ni se imaginaran tener un incremento del 300%. Habrá otras empresas que a lo mejor tuvieron un incremento del 50, 20, quizás 100%, ¿no? Todo va a depender del producto o el servicio que comercializan. Entonces, este plan de producción se proyecta a un año, máxime 2. Se define en esta segunda columna los días del año o del mes, bueno, del mes y del año que se van a trabajar. No cualquier persona planea la producción. El planeador debe ser una persona muy experta que conozca muchas cosas y no solo a la empresa como tal. ¿Qué más debo de conocer para planear la producción? De entrada, tengo que conocer la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo me está dictando las jornadas
bajo las cuales me tengo que acatar como empresa, en las cuales se define la duración de la jornada. Y si yo no quiero tener ninguna sanción o no quiero incumplir, por ejemplo, incumplirle a mi cliente la demanda o lo que le voy a producir y demás, lo que tengo que entregarle, este, pues tengo que considerar los días hábiles, la jornada de trabajo, lo que me dicta el calendario para poder determinar estos días de trabajo. Entonces, si ustedes ven en su calendario del 2020, ábranlo en su celular, si lo tienen a la mano, abran su celular y pongan el calendario o en la computadora donde estén trabajando y vean los meses del año para el 2020. Entonces, para enero 2020, regrésenle ahí a su calendario. Yo sé que ahorita estamos en el 2021. 2020 y póngale enero 2020. Y enero tiene casi 5 semanas. Perdón, me pasé a 2019. Regreso al 2020. Tiene 4 semanas completitas más 3 días. 1, 2 y 3 de enero son esos 3 días y 20 días de semanas completas. No estoy contando sábados y domingos. Si la empresa trabajara los 365 días del año, entonces consideraría para enero 31, para febrero 28, para marzo 30 y así sucesivamente. Lo que sí tengo que considerar es que la Ley Federal del Trabajo me define la jornada, la duración de la jornada y lo que tengo que hacer en caso de tiempos extra. ¿Qué tengo que hacer en casos de tiempos extra? ¿Qué hacen las empresas? ¿Sí saben? ¿Pagar de más? ¿Cómo, perdón? ¿Pagar de más? Pues tengo que pagar horas extras al trabajador. Entonces, eso también me implica en un costo que tengo que considerar al momento de que, pues, si vamos a trabajar eh, los 365 días del año, tengo que apegarme a lo que dice la Ley Federal del Trabajo y pagarle sus horas extras. Y yo sé que si el trabajador trabaja en un día festivo, pues se lo tengo que pagar al triple. O si dobla turno, cuánto se lo tengo que pagar, o si trabaja días domingos, o si trabaja en sábado, todo implica un costo para la empresa y ese costo pues va a ir a dar al costo de fabricación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí en mi plan de producción tengo los meses del año, los días que vamos a trabajar por mes, la demanda de producción basada en el pronóstico. El forecast es pronóstico en inglés. Entonces, el pronóstico me dice, le voy a subir aquí, que tengo una demanda de producción de 49.852 piezas. Ese es lo que me dice el pronóstico. Pero la demanda real me dice que es de 48 y aquí ya tengo una diferencia de piezas. Aquí algo está mal. Quizás el pronóstico está erróneo o algo está pasando con nuestro producto y su fluctuación en el mercado, donde tenemos menos piezas que lo que el pronóstico me está diciendo. Aparte, tenemos una columna que dice stock de seguridad. Son las piezas o productos que se tienen en inventario y que sirven para subsanar las diferencias que hay o puedan presentarse en las entregas que se hacen con el cliente. Aparte del inventario de seguridad, tengo un inventario inicial de producto. Por ejemplo, vamos a pensar que, bueno, no vamos a pensar, vamos a ver lo que está aquí en la tabla. Tenemos una demanda de 48,000 piezas y se tienen en inventario 1,254.
¿Qué voy a hacer? No voy a producir las 48,000. ¿Por qué? Porque tenemos inventario. ¿Cuántas tendremos que producir? La diferencia de estas dos, 48,000 menos 1,254. A ver, veamos en la calculadora cuánto es. 46,746. Bueno, de hecho ya está aquí calculado, no me había acordado. La producción real va a ser de 46,000. Pero aquí tenemos otro detalle, que como empresa solamente tenemos una capacidad de producción de 45,000 piezas y una capacidad máxima trabajando al full de 46,000 y me van a faltar 6,746 piezas. Entonces, la persona que está planeando la producción tiene que mover cielo, mar y tierra para que en todo enero, en los 23 días de trabajo, se produzcan las 48,000 piezas. ¿Cómo? Pues habrá que desarrollar, obviamente si tiene solución esto, se los voy a explicar más adelante, de cómo hacer que cumpla con esta demanda de producción. Lo que quiero, así a grosso modo y ya para terminar, es que en el plan estoy viendo, estoy planeando lo que se va a cumplir o se va a producir en todo un año. O bien en año y medio o 2 años. Todo va a depender de la empresa y del producto y su fluctuación en el mercado. ¿Sale? Pero, pues a través de este plan, la misma palabra me lo dice, estoy planeando lo que va a suceder en un tiempo determinado, para que con base en esta planeación yo pueda controlar la materia prima, la mano de obra y el recurso más valioso, que es el tiempo. Y ver si con esos tres ingredientes o elementos puedo cumplir con esta demanda de producción de 48,000 piezas. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ya para terminar.